Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de que el martes pasado fuera aprobada por el Senado la reforma política del Distrito Federal, ya entró a la congeladora, especialmente en la Cámara de Diputados. Esto con la advertencia de que se concentraría hasta la próxima legislatura. Y para hablar de este tema tenemos en la línea telefónica a la asambleísta con licencia Laura Ballesteros, candidata a jefa delegacional en la demarcación de Miguel Hidalgo. Buenos días, licenciada Laura Ballesteros. Cuéntenos qué ha pasado con sus colegas los diputados allá en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, con el tema de retrasar el análisis de la aplicación ya de esta reforma a la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues bueno, ya lo has mencionado bien, ha entrado a un proceso de revisión en la Cámara de Diputados, un proyecto que se ha venido discutiendo ya desde hace muchos meses en el Senado de la República y que la Ciudad de México sin duda hoy espera. Se ha hablado mucho sobre las críticas que pudiera tener un proyecto de reforma política del Distrito Federal, sobre todo en el sentido de que sigue siendo un debate para los políticos. Cómo esto solamente se sigue quedando en la clase política y en el entendimiento de creación de nuevas figuras, y me parece que la gente sigue sin entender de qué manera esto le va a afectar a la Ciudad de México, o le va a ayudar, independientemente si hay un antichilanguismo o no. En las cámaras federales, que esto también se ha discutido en los últimos días, se ha puesto sobre la palestra, sobre todo en la prensa local. Es importante subrayar que la creación de nuevas figuras en nuestros órganos de representación le da cierta autonomía al Distrito Federal con respecto a las decisiones federales. Le da también autonomía a las autoridades delegacionales con respecto a la autoridad central. Yo creo que estos dos puntos son los primeros que deberían de poner o preponderar los capitalinos cuando hablamos de este tema, porque cuando los delegados hoy, bajo la actual figura que tenemos de legislación, donde el Distrito Federal no es reconocido como un Estado, hoy los delegados en la Ciudad de México sí, pues ciertamente son solamente administradores de problemas del jefe de gobierno en turno, no tienen la autonomía, no solamente para tomar decisiones fundamentales en su delegación, sino ni siquiera tienen autonomía para poder ejecutar el presupuesto y sobre todo temas indispensables como la seguridad o como la limpia. Yo creo que aquí es donde está el debate fundamental, de qué manera vamos a empezar a dotar a los delegados, futuramente alcaldes, de estas facultades para poder resolverle los problemas a la gente. De otra manera va a seguirse quedando la discusión en una mesa política en donde la gente percibe una mayor creación de burocracia, y esto pues en nada ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso, licenciada Ballesteros habla de estos beneficios y consecuencias de estas nuevas medidas. Ya nos mencionó dos de los beneficios. ¿Cuáles serían las consecuencias más significativas? Mira, hablábamos también de la autonomía. Hay una figura que se llama desafuero, como ustedes bien saben, que actualmente pues está en la Ley de Responsabilidades a nivel federal. Cada vez que un funcionario no cumpla con la regla o esté en un tema de corrupción, como los muchos que hemos visto en la ciudad en los últimos años, pues los temas se van a la Cámara Federal, ¿no? Si se va a desaforar, en su momento fue el caso de René Bejarano, o en su momento el caso de López Obrador, ambos temas se fueron a la Cámara Federal, de esta manera interviniendo de manera directa en los órganos y los intereses federales con los asuntos de la ciudad. Con la creación de esta nueva reforma en la Ciudad de México tendríamos una ley de responsabilidades local, y estos temas entrarían directamente a la Asamblea Legislativa, ya en este caso al Congreso local, para que entonces sí pudiera tener cierta autonomía que no tiene la Ciudad de México con los intereses federales. Mira, creo que al final en el balance es positivo. La discusión tenía muchos meses de estar sucediendo en la Cámara de Senadores. De cierta manera estaba también casi muerta por la falta de avances. El hecho que el Senado de la República lo haya revivido con esta votación hace unos días, sin duda vuelve a ponerlo en la mesa del debate público, y me parece que ahora pues el próximo periodo, que ojalá si venga y no solo sea un pretexto para no aprobarla, pueda traer con ello beneficios para la gente en la Ciudad de México, que específicamente doten a los delegados, insisto, futuros alcaldes, de atribuciones para mejorar la vida de la gente. Mira, hoy la discusión internacional ya no es si los estados, nación o los países tienen avances o no. Las discusiones internacionales son si las ciudades tienen avances o no, si los alcaldes están proponiendo medidas de vanguardia para mejorar la vida de sus ciudades.
creo que la Ciudad de México debe de entrar en esta lógica a través de sus delegaciones y no limitar a sus habitantes a una lógica de centralismos que pues comienzan con el no reconocimiento de las ciudades autónomas. Laura, para concluir, mucho se habla de que el avance que tuvo la reforma para la Ciudad de México fue inspirada o impulsada por el tema electoral y sin embargo pues parece que no alcanzó para concluirla. Y ahora que se anuncia que se va a la congeladora, pues también se tiene la expectativa de que esto se reanude próximamente, pero si es un tema electoral, pues entonces pasarán por lo menos 3 años para que vuelva a emerger como iniciativa, para que se pronuncien en favor o no de ella. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo opino que este tipo de análisis nos siguen demostrando que algunas personas en la clase política siguen sin entender que a la gente, tanto en la ciudad como en el país, las discusiones entre políticos no les interesan. El hecho de que se apruebe una reforma o no, a la gente al final del día no le impacta hoy en su bolsillo, lo cual sí es un tema electoral sin duda y eso sí cambia el sentido de una elección. El resto se queda solamente en el círculo rojo y se queda para los debates. A mí sí me gustaría ver propuestas, pues muy en el sentido del cambio radical de la forma de aplicar las leyes y los marcos jurídicos para cambiar la vida de la gente. Y yo creo que pues ese tipo de discusiones no bajan, se quedan solamente en las mesas políticas. Y ojalá sí tengamos una reforma próximamente en la ciudad, porque eso nos va a ayudar a implementarla a quienes estemos en la Ciudad de México en esas condiciones y darle a la gente hoy los mejoras que está pidiendo. Claro, la ciudad y sus ciudadanos se la merecen. Muchas gracias, legisladora con licencia capitalina y aspirante a la delegación de Miguel Hidalgo por el Partido Verde Ecologista y el PRI. Gracias por la llamada a la primera emisión y estaremos en contacto próximamente. Buen día. Muchas gracias y muy buen día a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.